Buenos días, de nuevo os damos la bienvenida a la Casa Común de los y las turolenses. Estoy encantada de que mis compañeros y compañeras de la Coordinadora Ejecutiva me hayan dado la oportunidad de seguir presentando este emocionante proyecto político en el que seguimos avanzando, que es Teruel Existe. En esta casa común de todas las personas que quieran cambiar las cosas, porque aquí todas las ideas son tenidas en cuenta, todos los proyectos son escuchados y todas las personas con ganas de trabajar y mejorar sus municipios, sus comarcas y sus provincias son bien recibidas. Tenemos claro que queremos cambiar las cosas y que vamos a luchar para ello. Por eso vamos a ofrecer nuestra propia alternativa. Teruel Existe es la oportunidad para todas aquellas personas que quieran dar un paso al frente en sus ayuntamientos para gestionar sus ayuntamientos, que están convencidas de que las instituciones deben garantizar la equidad entre la ciudadanía, la cohesión territorial y deben trabajar para crear oportunidades en todas las comarcas de Aragón y de Teruel, que deben defender los servicios públicos independientemente de dónde se viva, porque ser pocos no resta derechos. Huimos de los enfrentamientos partidistas y de la política de bloques, del no porque no o el sí porque sí. Queremos aportar soluciones a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, soluciones a sus problemas diarios, a su vida diaria. Queremos ofrecer alternativas y propuestas. Queremos defender el bienestar social y la calidad de vida, las oportunidades y el futuro en nuestros pueblos. Porque denunciamos que cada puerta que se cierra es un hogar o una empresa que ya no está y que exigimos que se frene esta sangría demográfica con decisiones políticas contundentes y medidas eficaces. Como sabéis, no somos un partido al uso, porque partimos de los pasos dados por nuestro movimiento ciudadano, continuamos nuestro camino siempre de su mano, cercanos a la ciudadanía, trabajando con otros tiempos y ritmos, priorizando los proyectos y los programas, y así será también a nivel municipal. Para Teruel Existe, todos los pueblos son igual de importantes. Por eso hoy vamos a presentar a candidatos y candidatas de municipios de diferentes comarcas, de diferentes tamaños, que ayer ratificamos en la Asamblea Plenaria. Personas muy diversas, con trayectorias vitales y profesionales muy diferentes, pero todas con mucha ilusión y un objetivo común: mejorar la situación de sus pueblos y de sus gentes. En primer lugar, voy a presentaros a Carlos Pardo. Quiere dar mejores servicios al Caine, un municipio precioso de las cuencas mineras que tiene un gran potencial turístico. Carlos nació en Barcelona, conoció la localidad de su mujer con 19 años y a pesar de haber desarrollado su vida profesional en pleno centro de Barcelona e incluso de haber sido teniente alcalde en una población de 18.000 habitantes, tras su jubilación han decidido volver a Teruel para poder disfrutar de la vida y de la tranquilidad. Carlos quiere lograr recuperar la vida social y los servicios en el municipio y potenciar el turismo para que los vecinos y vecinas que han tenido que marcharse puedan volver a su pueblo y Alcaine no siga perdiendo población. Ha empezado por colaborar de manera altruista en la restauración del retablo de la iglesia, dado que profesionalmente se dedicó a la pintura artística, mural y a la decoración de interiores. Su intención es mejorar en todo lo posible esta población. Carlos. Gracias, Bea. Bien, tal como ha dicho Bea, después de tener una experiencia en un municipio importante y haber ocupado distintos cargos en el mundo del deporte y demás, bueno, me ha llevado a que desde hace 7 años estamos ya en el pueblo, que es donde nació mi mujer y toda su familia, y realmente me ha llevado a ver que eso está muy abandonado en ciertas cosas, pues mirar de potenciar lo que es posible todos los servicios de los que tenemos y de los que hemos de crear. Teruel Existe me ha abierto la puerta para venir a un partido que realmente cree en el proyecto, en el territorio y en las personas. Nada de ideales políticos ni ideologías que no llevan a ningún lado. Cuando uno llega a un municipio, a una alcaldía o bien trabaja como concejal, se ha de olvidar de la ideología que tenga y trabajar para las cosas del pueblo y tirarlas adelante. Bien, esa es mi propuesta y vamos a ver si lo conseguimos y si la gente nos da la confianza, ahí estaremos. Teruel Existe y lo que haga falta para el territorio de Teruel, ahí estaremos para ayudar en lo que podamos. Gracias. De las cuencas mineras nos vamos al Jiloca,
para hablar de Marina Marco, la candidata de San Martín del Río. Su madre es de Santa Eulalia y su padre de San Martín, y tienen una gran motivación para trabajar por el futuro de sus pueblos. Actualmente es la directora de un centro residencial de personas mayores, pero vive en el pueblo, vive en su medio rural porque es donde ella quiere vivir. Por su experiencia laboral en el ámbito social y sanitario, tiene una gran motivación para mejorar la calidad de vida en los pueblos y también para que los jóvenes tengan oportunidades. Una mujer rural convencida de que ser pocos nos resta derechos y que los pueblos de nuestra provincia tienen grandes potencialidades. Muchas gracias. Como nos ha dicho Bea, yo vivo en Santa Eulalia del Campo, pero mi motivación sí que es poder ayudar a San Martín del Río. Es los dos pueblos donde he ido todos los veranos. Mi trayectoria como persona fue que yo nací en Zaragoza y yo he visto cuáles son los recursos que tienes en una ciudad grande, y al trasladarme aquí hace 3 años a Teruel he conocido cuáles son los recursos en una ciudad más pequeña y al vivir en el pueblo aún menos. Mi motivación ha sido que creo que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos a tener acceso a todos los recursos, tanto sea un pueblo pequeño como una ciudad más pequeña o más grande. Queremos que San Martín deje de perder población. Hace 3 años perdió la última tienda que tenía y ya solo tiene un bar. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? Queremos poder estudiar todas las necesidades de todos nuestros vecinos del municipio y conseguir que todos esos recursos lleguen a ellos, estudiar qué necesidades tienen y qué recursos realmente necesitan. Vemos una población envejecida y creo que, sea una población envejecida o no, tiene todo el derecho a poder mantenerse en sus casas hasta el final y poder tener una calidad de vida y unos recursos necesarios. Ese es nuestro objetivo y esperemos conseguirlo también con el apoyo de Teruel Existe. Muchas gracias. Joaquín Moreno es el alcalde de Utrillas en las 2 últimas legislaturas y con mayoría absoluta. Las personas de Utrillas lo apoyaron de manera contundente una vez y lo ratificaron igualmente una segunda, por el trabajo que realiza en su pueblo, por saber gobernar un municipio desde la cercanía, porque contagia su ilusión de luchar por Utrillas, porque siente cada logro conseguido y pelea cada avance. Joaquín es un firme defensor de la vida en los pueblos de Teruel, de que todos merecen tener oportunidades, y así lo viene demostrando con su dedicación por el beneficio común de la gente. Sus vecinos y vecinas lo saben y las personas de Teruel Existe también. Sabe bien lo que cuesta ofrecer y mantener servicios de calidad en el medio rural. Sabe también que cuando un servicio se pierde es muy difícil de recuperar. Por todo ello, ha decidido que donde mejor puede continuar trabajando por y para su pueblo es en la Casa Común de los y las turolenses. Buenos días a todos, gracias Bea. Bueno, la pregunta sería ¿por qué estamos en Teruel Existe? Y la respuesta es obvia y sencilla. En Utrillas llevamos tiempo trabajando equipos humanos. Yo creo que el éxito en Utrillas ha sido porque hemos tenido siempre equipos de personas preparadas. La decisión la hemos tomado entre todos en reuniones, una decisión meditada. Y es muy sencillo. Hemos considerado que el movimiento político Teruel Existe es el mejor vehículo que va a defender los intereses de los vecinos de Utrillas, va a defender los servicios que largamente llevamos reivindicando, servicios básicos como es sanidad, educación, industria, comunicaciones, infraestructuras. Es el vehículo que va a dar la cara por los turolenses y por los vecinos, y es ahí donde queremos aportar. La siguiente pregunta sería ¿por qué ahora? Y también es sencilla la respuesta. Es el momento urgente y necesario para dar un paso ya para evitar que se pierda población, para evitar que la gente se vaya a otros lugares. Es el momento para que muchos de los pueblos que actualmente están en peligro sigan existiendo, y sobre todo para que los que queremos seguir viviendo en el territorio nos quedemos. Nosotros vamos a aportar gestión, experiencia, trabajo y sobre todo mucha ilusión. Yo creo que el que quiera entrar en política
la condición sine qua non es ilusión. Y eso es lo que trasladan mis vecinos y mis compañeros de Utrillas. Muchas gracias. A continuación voy a presentaros a Inma Antón, que nació en Alcalá de Henares, su madre es de Valdeltormo y volvió a vivir al Bajo Aragón, donde ahora es profesora en Alcañiz. Durante toda su vida ha disfrutado y amado Valdeltormo, es concejala de su ayuntamiento y eso le ha hecho ser consciente de todo lo que puede trabajar para mejorar la vida y el futuro de su pueblo. Además de su experiencia estos 4 años en el ayuntamiento, ha decidido que el mejor lugar para poder hacerlo es junto a Teruel Existe, sin trabas, con gente que suma y llena de ilusión. Gracias, Bea. La decisión de encabezar la lista con Teruel Existe en Valdeltormo tuvo un único objetivo: intentar conseguir que los habitantes y visitantes de esta localidad estén orgullosos y orgullosas del lugar en el cual viven, ayudar a resolver sus necesidades, luchar juntos para que no perdamos servicios que hasta ahora hemos tenido y, sobre todo, acompañarlos y estar ahí en el día a día. Valdeltormo es una pequeña localidad en la comarca del Matarraña, en la cual pasé mis mejores momentos en la niñez y que todavía sigo disfrutando, siendo este mi pueblo materno. Agradecer a todas las personas que junto a mí han querido iniciar este camino con Teruel Existe y que sin las cuales este nuevo proyecto que hoy doy a conocer no hubiese sido posible. Gracias. El siguiente candidato necesita poca presentación. Joaquín Egea, ayer mismo en su ciudad, Alcañiz, asumió la responsabilidad de encabezar la candidatura al ayuntamiento. Ya sabéis que nació en Alcañiz, que se crió en Calamocha y que se formó en Teruel como ingeniero técnico de telecomunicaciones. Durante años ha trabajado en el hospital de la capital bajo-aragonesa como técnico de electromedicina. En el 2003 asumió la portavocía del Movimiento Ciudadano en el Bajo Aragón y en las últimas elecciones fue elegido senador por la provincia de Teruel por la agrupación de electores de Teruel Existe. Ahora Joaquín da un paso más y será el candidato de Teruel Existe a la alcaldía de Alcañiz. Gracias, Bea, gracias a todos los compañeros que estáis aquí, que sois pues la mejor imagen de lo que es este proyecto de Teruel Existe y lo que vamos a proponer a los turolenses en las próximas elecciones de mayo. La capital, su segunda ciudad, un pueblo importante de las cuencas mineras, pero también sin olvidar esos pequeños pueblos de los que trufan nuestra provincia. Lo decimos muchas veces y quizás no somos conscientes de lo que implica vivir en Teruel. Somos una provincia que por extensión es mayor que 9 comunidades autónomas y somos la segunda menos poblada del país. Necesitamos ir unidos a todas las instituciones. Es importante, y así se lo digo ya a Enrique, que Teruel sea ese gran locomotora que tire del sur, como Alcañiz tiene que ser esa gran locomotora que tire del norte de Teruel, y la unión entre Teruel y Alcañiz y entre Alcañiz y Teruel tiene que ser esa unión fuerte, que lleve una voz fuerte a las instituciones y que de una vez se vea a toda la provincia unida. Es importante que estas dos grandes localidades tiren para arriba, pero tampoco, o no debemos olvidarnos tampoco de todos esos pequeños pueblos que nos acompañan y, como decía ayer Alcañiz, tenemos que ser generosos con todos los pueblos que pertenecen a nuestras comarcas. Todos somos importantes, todos los pueblos tienen derecho a desarrollarse, todas las personas de Teruel tienen que tener la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida en el pueblo o la localidad que ellos decidan, y lo que tenemos que hacer nosotros es hacer realidad esos sueños, llevar las reivindicaciones a las instituciones donde estemos, y ese es el compromiso que adquirí ayer con todos los alcañizanos, que adquirimos hoy los que estamos aquí con todos los habitantes de nuestros pueblos y que en un futuro seguirán adquiriendo más personas, porque este movimiento que nació de las calles, que es la traslación directa del sentir de la calle de los turolenses a las instituciones, es un movimiento que no tiene que parar y que tiene que seguir mucho más adelante. Muchísimas gracias, y a mis compañeros, mucha suerte, mucho trabajo, que no nos va a faltar, pero sobre todo mucha ilusión. Muchísimas gracias.
En las últimas elecciones locales celebradas ya hubo muchos turolenses que decidieron presentarse en sus pueblos con agrupaciones electorales. Ahora la Casa Común de los y las turolenses está abierta para que puedan seguir trabajando con sus pueblos. Raquel Benedí y sus compañeros obtuvieron un gran resultado con la agrupación de electores en Castellote. Actualmente es concejala y consejera en la comarca del Matarraña. También, del Maestrazgo, perdón. También es una gran mujer rural, luchadora, miembro del Movimiento Ciudadano y maestra en el ámbito rural, defendiendo la enseñanza rural. Gracias, Bea. Como maestra que soy, lo bajo. Como maestra que soy, empiezo citando a Nelson Mandela con la famosa frase de la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Si a la educación le unimos el amor en todas sus facetas, es imposible que esto no salga bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, bueno, yo soy de Alcoriza, mi origen, mis padres, mi familia es de Alcoriza. Siempre digo que fui a Castellote hace ya muchos años por amor y allí seguimos, allí seguimos, muy feliz. Y allí es donde hemos hecho nuestra vida, donde nos hemos implicado, donde todo, ¿no? Donde vivimos. Ese amor también, ¿por qué en Teruel existe? Pues porque el amor a mi tierra, a mis pueblos, al lugar en el que trabajo, a mi escuela, a mis chicos, hace que esté aquí y que pueda aportar y sumar a este proyecto todo lo que pueda. Y por supuesto, el amor hacia mis hijas, que ellas son tengo 2 hijas adolescentes, ellas son las principales causas de que hoy yo esté aquí. Porque es verdad que hace 4 años nos presentamos en Castellote y bueno, pues después de muchas revueltas, de mucho todo, ellas han sido el empuje final, las que han dicho, mamá, para adelante, mamá tienes que estar. Y gracias, por supuesto, a toda esa gente, a esa lista de 9 personas que tengo detrás y que me sigue apoyando y que si tú vas delante, contigo Raquel. Entonces, pues bueno, pues eso, muy contenta de estar aquí hoy. Bueno, ya ha llegado el momento de presentar al candidato a la alcaldía de Teruel, la capital de la provincia. Enrique Marín necesita poca presentación en Teruel porque es ampliamente conocido por las personas que vivimos aquí. Es un miembro histórico del Movimiento Ciudadano, una de las personas más activas, muy implicado en la coordinación desde el 2005. En la actualidad es coordinador comarcal de la Comunidad de Teruel y coordinador del Grupo Sectorial de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio. Enrique es médico, una persona muy dinámica y activa en la ciudad de Teruel, en muchos ámbitos, en la cultura, en el deporte y también una persona muy involucrada en las fiestas de la Vaquilla. Fue miembro del grupo de fundadores de Interpeñas, asociación de la que fue presidente en el año 2000, en el que se consiguió mejorar la fiesta de la Vaquilla, eliminando conflictos y consiguiendo que fuese una ciudad más limpia esos días. Muchísimos turolenses conocen a Enrique por sus valores, su honradez y sus capacidades, y todo ello ahora lo pone a la disposición de los y las turolenses. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por venir. Bueno, como ha dicho Bea, me conocéis la mayoría. Tengo 63 años. Llevo trabajando profesionalmente en Teruel, ejerciendo la medicina en activo 38. Tengo una mujer y 2 hijos, que ya son mayores. El hijo tiene 31 años y la hija 27. Y la verdad es que estoy emocionado de poder ayudar a la ciudad de Teruel y presentarme como alcalde o como candidato a la alcaldía de la ciudad de Teruel. Me considero una persona muy trabajadora, extrovertida, implicada y sobre todo me gusta muchísimo la puntualidad y el trabajo en equipo. Creo que son 2 cosas muy importantes para poder sacar adelante todos los proyectos. Quiero agradecer al Movimiento Ciudadano Teruel Existe el apoyo
que me ha prestado para empezar esta nueva andadura. Creo que es ilusionante y creo que podemos hacer cosas muy importantes que hasta ahora no se han hecho en Teruel. Estamos preparando, y casi está terminado, un programa para la ciudad de Teruel con más de 30 personas que han trabajado en la elaboración del programa. Es un programa ilusionante, es distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, porque es un programa hecho por personas para las personas y donde el eje fundamental de todo son las personas. Bueno, como sabéis, llevo en el Movimiento Ciudadano pues prácticamente desde que salió. Al principio pues estuve acudiendo a todos los actos del Movimiento Ciudadano y pronto ya, porque ya sabemos todos lo que pasa en Teruel existe, que si quieres y te metes puedes trabajar todo lo que te dé la gana. Entonces, bueno, pues eso, hemos estado haciendo acciones de todo tipo. Sí que quiero una apuesta importante porque todas las personas del Movimiento Ciudadano prácticamente tenemos las mismas características. Somos todos muy trabajadores, muy implicados, altruistas, damos todo a cambio de nada y llevamos 23 años luchando por la provincia de Teruel y por sus gentes. Por ejemplo, tenemos un grupo de renovables que está dejándose la piel porque no nos colonicen las energéticas toda nuestra provincia. Porque Teruel no puede ser una tierra de sacrificios como lo ha venido siendo hasta ahora. Sí queremos hacer llegar a todos los pueblos, tanto si tienen representación de Teruel existe, como si no la tienen, que nunca los vamos a dejar abandonados y vamos a luchar porque no nos sigan destrozando la provincia. Si Teruel existe salió, fue porque los partidos políticos tradicionales nos han fracasado. Han hecho de la provincia un mal diagnóstico. Muchos son autocomplacientes y narcisistas en vez de ser autocríticos, que eso sí que somos nosotros. Si Teruel existe, ha salido y sigue para adelante y cada día tenemos más gente y el Movimiento Ciudadano cada día es más potente, es porque estamos transmitiendo un sentimiento que es necesario para sacar a la provincia de la situación en la que está. No se puede decir que la provincia va bien cuando en un año hemos perdido 3.600 puestos de trabajo. Yo, que soy médico, sé que si no hago un buen diagnóstico, mal puedo hacer un buen tratamiento. Y si el paciente tiene una enfermedad grave y no la sé diagnosticar, seguramente se me morirá. A los políticos de Aragón les quiero decir que si no hacen un análisis correcto y un diagnóstico correcto de lo que está pasando en la provincia, mal pueden conseguir que esto mejore o implicar la sangría que supone perder tanta población. En el caso de los políticos, si siguen así y siguen haciendo un diagnóstico erróneo de lo que le pasa a la provincia de Teruel, probablemente la provincia de Teruel, si no estuviéramos nosotros, se moriría. Pero estamos nosotros para que esto no ocurra. Les quiero decir a todos los turolenses y a toda la gente de los barrios de Teruel que no les vamos a fallar. Si nos votan, bien. Y si no nos votan, vamos a estar en el ayuntamiento apoyando todas las iniciativas que sean buenas para Teruel, vengan del partido que vengan. Porque nosotros hemos venido a trabajar, no a reñir. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. La verdad es que me emociona ver esta presentación de pueblos grandes, de pueblos pequeños, de muchas de nuestras comarcas. Y es un paso más de lo que anunciamos cuando pusimos en marcha el proyecto la Casa Común de los Turolenses. Sabéis que este es un proyecto que aspira a ser transversal. Quiere decir que hace el esfuerzo diario de ser transversal, porque lo importante aquí no es la ideología partidista, no es la preeminencia de una sigla sobre otras, sino básicamente los objetivos finales que nos unen a todos. Hemos dicho muchas veces que Teruel existe es una voz única en defensa de la provincia, pero es una voz compuesta de muchas voces plurales. Es un movimiento plural que aspira a unificar la provincia en la lucha de un objetivo común para todos. Dijimos el otro día que es trascendental que la provincia llegue a constituir, como está haciendo con Teruel existe, una herramienta de participación política propia
pero la defienda, que defienda sus planteamientos, que defienda la solución a su problemática, porque es efectivamente inaceptable que en una sociedad del siglo XXI, en un país como España, que es la octava economía del mundo, en una comunidad autónoma como Aragón, que es también de las más desarrolladas teóricamente del país, exista una provincia, 15.000 kilómetros cuadrados, más grandes que muchas comunidades autónomas, como ha dicho Joaquín, que todavía sigue perdiendo población año tras año. Exigimos un compromiso de las administraciones para que esto se frene de una vez, para que se creen oportunidades de desarrollo para todas nuestras comarcas, para todos nuestros pueblos, porque no vamos a aceptar ni que se cierre una escuela más, ni que se cierre un consultorio más, ni que se cierre una puerta más. Hemos de empezar el inicio de la recuperación, de la repoblación, del cambio de rumbo de la provincia, y para eso estamos llamados todos. Aquí, cuando decimos que ponemos el ejemplo que todos participamos para apagar un incendio. Aquí hay un incendio, hay una situación, digamos, no habitual, una situación extraordinaria, que es esta situación de crisis demográfica que hemos de solventar y en la que estamos llamados todos, y todos vamos con nuestro caldero a aportar la solución que entendemos que es la correcta. Por eso damos las gracias a todos los que se incorporan a este proyecto. Hemos dicho, cuando presentamos el proyecto ya lo dijimos, aquí no cuenta tanto de dónde se viene o lo que has hecho antes, sino que cuenta de verdad es compartir el objetivo final. El objetivo, la lucha por ese objetivo, el objetivo de poner a la provincia en un nuevo rumbo, de cambiar su orientación hacia lo positivo, de hacer que realmente tenga el papel que le corresponde, tanto dentro de Aragón como dentro de España. Por eso, muy agradecido a todos los que se han incorporado. Haremos muchos más actos como este, esperamos poder hacer casi un acto cada 15 días, iremos presentando muchas otras candidaturas a lo largo de la provincia y esperemos que de verdad los turolenses comprendan que la única vía de que Teruel esté en la mesa de las soluciones políticas es que Teruel esté allí donde se toman las decisiones, esté en las Cortes Generales, esté en las Cortes Autonómicas, esté en la Diputación Provincial, esté en las comarcas y esté en cuantos más ayuntamientos mejor. Por eso llamamos a todos a participar en este proyecto ilusionante, este proyecto que unifica a la provincia y que por primera vez está haciendo historia. Muchas gracias a todos y bienvenidos.